Tenemos el gusto de tener aquí en el estudio a Diego Molinas, comunicador social, funcionario de un organismo internacional y conductor de Barrio Adentro en Radio Rebelde. Diego, bienvenido al programa. No, como decía, cuando llegué me siento en casa, así que gracias por otra vez tener en cuenta mi palabra y por invitarme. Por supuesto. Bueno, Diego, allí veíamos, ¿no?, esta opinión acerca de Palestina. ¿Crees que, digamos, se puede tomar lo que estamos viendo, esta lucha del pueblo palestino, por su subsistencia, ¿no?, como un motor que identifique a la lucha de los pueblos en el sur global? Bueno, me parece, ahí hay dos elementos que son interesantes analizar. Lo primero es cómo los pueblos resisten a la pedagogía de la crueldad que se va imponiendo en lo que la OTAN misma dio a llamar la guerra cognitiva, ¿no? Es esto de ir trabajando lo emocional y ir desde la inteligencia artificial y los recursos tecnológicos, moldeando opiniones y haciéndonos cada vez más impermeables al dolor del otro, ¿no? Me parece que ahí hoy la resistencia de los pueblos, desde una lógica de lo comunitario, es defender lo humano, ¿no? Me parece que ahí hay una primera dimensión, hay un gran grito universal de defensa hacia el humano que tiene que ver con que no seamos indiferentes ante el dolor del otro. Y por otro lado, me parece que también hay otro eslabón de la lucha de los pueblos que tiene que ver con la finalización de un mundo unipolar, ¿no?, de Estados Unidos como el único eje de poder, y el ensayo de estos mismos pueblos de otros reacomodamientos, de otras búsquedas. Y más allá de los procesos electorales, los pueblos vienen ensayando respuestas que tienen que ver con esto de este nuevo reacomodamiento del mundo, donde ya hablamos de mundo multipolar, multicultural, multiétnico y que pareciera tener esta tensión entre la crueldad y lo humano. Ahora, Diego, ¿cómo ves esta actitud de la llamada comunidad internacional, ¿no?, que es tan veloz de pronto para condenar a Irán, a Rusia, a China, y sin embargo lo que estamos viendo con el régimen israelí, que hace 11 meses que está cometiendo un genocidio, y son condenas, bueno, dilaciones, ¿no? No se ve una condena contundente como debe ser. Lo que deja en claro es la funcionalidad de ciertas estructuras que, como digo, se perciben como veedores de la paz o de la conciliación o del sentido común incluso, y que frente a cosas tan terribles como lo que está pasando en Palestina, la definición de Lula fue tan buena, esto de decir, si no es genocidio, ¿eso qué es?, ¿no? Y entonces las Naciones Unidas, los diferentes organismos que tenían que garantizar que esto no vuelva a pasar, hoy, como decir, no tienen respuestas efectivas, no hay una concordancia con eso, y que no se condice con lo que muchas veces pasa con los sectores estudiantiles que se movilizan, con las diferentes comunidades a nivel internacional que se movilizan, que expresan. Algunas universidades ya han empezado a suspender, en función de lo que está pasando, programas de cooperación que tenían con Israel, y que no es una afrenta al pueblo israelí, a la comunidad judía, es poner ciertos marcos que puedan darle a ese conflicto y a la humanidad un límite a tantas imágenes de dolor, ¿no? Entonces yo creo que, de vuelta, esta crueldad que se va volviendo sistemática y que nos impone ver a niños asesinados 4 o 5 veces al día en un reel, en un TikTok, rostros de niños asesinados, de padres y madres llorando, y que eso esté soslayado porque por encima están las especulaciones, porque por encima están los acuerdos, la venta de armas, los negociados, ¿no? Entonces, por detrás de estos silencios y de estas complicidades hay grandes negociados, y por eso creo que la voz digna de lo humano que reclama el fin del genocidio en Gaza es algo que no logran acallar, y que cada vez que uno se despierta y quiere buscar entrañas de humanidad, eso lo va a seguir conmoviendo, y por suerte hay capacidad creativa en nuestros pueblos, y ojalá que pronto también las dirigencias sean más contundentes, porque lo que está pasando ahí ofende a la humanidad tanto como lo ofendió el Holocausto. Diego, bueno, vamos a hablar de América Latina, ¿no? Hemos visto días atrás que la jefa del Comando Sur, la misma que había hablado sobre los recursos naturales, estuvo en Chile
con la nieta de Allende, ¿no? Eso es un detalle no menor. También firmó acuerdos con Ecuador y hace poco también en Argentina ratificó esto de la base de Estados Unidos en Ushuaia. ¿Cómo ves este avance de Estados Unidos sobre la región? Hay una cosa que me parecía fuerte, no es una diputada, no es un líder de un partido político, es una generala, claro, la que viene, ¿no? Y viene a por lo material, pero también a por lo simbólico, ¿no? Este himno que se cantó en Tierra del Fuego tenía un peso simbólico, esto de que sea la nieta de Allende tiene un peso simbólico. Y tiene un peso simbólico porque, de vuelta, en esta matriz de este ajedrez geopolítico que se está reconfigurando, esta doctrina Monroe, ¿no?, de América para los americanos vuelve a tener mucha potencia, pero te mandan una generala a hacer demostraciones que tienen la misma potencia militar como la misma potencia simbólica. Lo que vemos en la foto de Chile no es ella sola, son un montón de militares atrás. Y el discurso en el que ella habla dice: hay una crisis mundial, global, de la democracia y la libertad, ¿no? O sea, hay una crisis. Vienen a alinear desde la perspectiva que ellos necesitan, lo que ellos requieren. Y ahí aparece un dato que uno pudiera decir que ya tendría que haber estado superado, y que es el injerencismo por sobre el derecho de los pueblos a ensayar sus propios procesos, ¿no? Eso es demasiado peligroso cuando la Cuarta Flota viene a decir, bueno, si no pasa esto que nos gusta, vamos a nosotros a intervenir. Yo creo que eso es de una gravedad absoluta y que nosotros tenemos que salir del puro enojo, del puro fastidio, del puro estoy enojado, qué terrible ver esto, y empezar a generar articulaciones muy grandes, multisectoriales, ¿no?, que incluyan a todos, para pensar la soberanía, para pensar lo nacional y también para pensar lo regional. Hace no mucho tiempo atrás, había una doctrina en la UNASUR donde las Fuerzas Armadas de la región se juntaban, se declaró nuestra región como zona de paz y se pensaba una estrategia. Y hoy hemos vuelto de vuelta a esta mirada tan menoscabada de nuestra capacidad de ensayar nuestras propias respuestas, nuestra propia soberanía, nuestro propio mecanismo de defensa. Con lo cual creo que es no solamente algo que está en la esfera de lo militar, no solamente algo que está en la esfera de lo técnico, sino es algo que está en la esfera de nuestro acervo nacional, de nuestro acervo latinoamericano. Hay un peso simbólico en este desembarco que está haciendo Estados Unidos con la generala Richardson, y hay una intención inmediata de volver a saquearnos, ¿no? Ahora, Diego, hablando precisamente, bueno, de los recursos naturales, ¿no? Vos estuviste en Venezuela en las elecciones. ¿Cómo lo viste? Sobre todo en relación a lo que vemos, al embate diario de los medios, ¿no?, que nos dicen lo que tenemos que ver sobre Venezuela. ¿Cómo lo viste y cómo ves también esta actitud quizás distante de, por ejemplo, el gobierno de Colombia o inclusive de Lula? Bueno, encajándolo con lo de recién, la misma Laura Richardson, la generala, dice que Maduro tiene que resolver las cosas rápido o ellos van a actuar. Yo no creo bajo ningún punto de vista que ningún proceso democrático, ningún proceso de debate político se tenga que resolver con Estados Unidos amenazando con invadir, digamos. Y eso ya da un marco desde el cual empezar a pensar la gravedad del asunto, ¿no? Yo creo que hay un proceso desgastado. Recuerden que hubo un presidente autoproclamado. Tenemos que recordar que en los últimos procesos electorales la oposición no se había presentado. Y también hay un proceso largo de gobierno actual, que el chavismo, que lo que se denomina la revolución bolivariana, ha acumulado un capital social muy grande, que hay un sector de la población que no se ve por fuera de ese proceso político histórico, y que eso también se expresó en la urna con masividad. El problema es que estemos hoy en un escenario en el que pareciera que no solamente se juega el proceso electoral venezolano, sino también esta perspectiva del mundo multipolar. Ahora hay una realidad. Venezuela tiene mucho petróleo, es mucho más cerca buscar petróleo de Venezuela, así que mientras muchos se fanatizan,
probablemente dentro de no muy poco tiempo veamos a un sector o a parte del gobierno norteamericano dialogando con Venezuela, porque al final lo que pasa es eso, ¿no? Entonces es un poco terrible que esas especulaciones de los grandes grupos de poder que a veces ven a nuestros pueblos y a nuestras ubicaciones territoriales como en sentido estratégico, a veces sean tan promiscuas en la manera en la que se meten en los asuntos internos, ¿no? Con lo cual yo creo que ahí hay un pueblo venezolano, hay un proceso histórico que se va desatando y es saludable que haya habido un proceso democrático, ¿no? Ojalá que se resuelva respetando la autodeterminación de ese pueblo y lo que ha decidido. Diego, muchísimas gracias por haber estado hoy en el programa. A ustedes, muchas gracias. Bueno,